Simplemente, muchos de vosotros ya habéis estado en las meriendas. Recuerdo que es una actividad que realizamos aquí en el local de la Ribera, que es una vez cada mes, y la hacemos el último sábado de cada uno de los meses en los que la desarrollamos. Tengo aquí una hojita con la planificación de todo este curso para el que quiera llevársela, y bueno, a través de determinados canales, si alguien quiere dejarnos su correo electrónico o cualquier cosa por la que quiera estar mejor informado, pues no hay ningún problema. Si no, le dejo esto y ya está. La actividad, pues, son meriendas, se llaman así porque ahí fuera tenéis café, té, dulces, que ha hecho nuestra compañera Mari, que está por allí. Así que la idea es poder disfrutar mientras escuchamos, hablamos sobre un tema, pues poder también tomar algo y merendar. La idea es que Roque ya comentaba sobre un poquito, aproximadamente una hora será lo que él va a intervenir, y luego sabéis que siempre la idea es poder después echar un rato de dudas, preguntas, intercambio de impresiones que podamos tener respecto a lo que se ha comentado o cualquier cosa que pueda venir a colación de lo que aquí se habla. Simplemente para contextualizar un poco el debate, porque lo voy a plantear fundamentalmente como un tema de debate, decir que en la actualidad yo soy un estudiante de doctorado, estoy haciendo la tesis en la Universidad de Cádiz sobre la élite granadina durante la dictadura de Primo de Rivera. Mi formación previa es la de física, química, pero ahora, en fin, estoy intentando darle un contexto histórico a casi todo, ¿no? Como decía Pierre Vilar, hay que pensar históricamente, y esta charla va en ese sentido. Yo tengo una serie de preguntas, tengo una serie de interrogantes que me planteo y que estoy tratando de resolver mediante ese trabajo académico, pero fundamentalmente como una investigación que trate de resolver algunos interrogantes. Formo parte del seminario Otro Pensamiento es Posible, que fue una iniciativa que emprendió en la Universidad de Granada, muy ligado al 15M, y un poco pues tratamos de mantener esa idea, ¿no?, de que otro pensamiento es posible para que otro mundo sea posible. Y fundamentalmente lo que... No pasa. Es que si nos tapamos ahí para ver. Es que si nos tapamos a... Y con el mando no... que tapamos ahí. No sé, algo pasa que no funciona y está puesto mal, ¿no? Sí. Bien, el título es La educación, una poderosa arma, visto desde una óptica, una aproximación que pretende ser histórica, ¿no? Y de entrada planteo dos cuestiones que considero básicas. La primera es que la escuela es clave de todo, es la clave para todo. Si uno estudia cómo evoluciona la escuela en un país, puede perfectamente eso relacionarlo con cómo evoluciona la sociedad de ese país. La escuela es el elemento básico de cohesión social. Si la escuela discrimina, tenemos una sociedad que discrimina. Si la escuela diferencia por origen social, tenemos una sociedad que agudiza las diferencias sociales. Creo que es una idea aceptada, ¿no? Que realmente la escuela es la clave de todo y es la clave para entenderlo todo. Y sobre todo para entenderlo lo que alguien en tiempos no muy remotos, pero sí muy convulsos, pues llamó el laberinto español, ¿no? De manera que lo que se pretende con esta charla es también un poco entender algo sobre el laberinto español. En el año 76 se celebra el primer Congreso de Historia de Andalucía. Y en este congreso, que además fue muy original por su organización, porque fue un congreso que se celebró en 3 universidades distintas, creo recordar que la de Córdoba, que era la central del congreso, la de Málaga y la de Granada. De manera que en ese congreso
se planteaba ya la idea fundamental de que para entender el presente, la clave para entender el presente está en el pasado. Y por lo tanto que había, tal vez un poco presuntuoso por parte de ellos, pero había que construir la historia, ¿no? Pero esta idea me parece esencial, la idea de que para entender el presente hay que buscar las claves en el pasado. Y esta es un poco también el hilo conductor de lo que yo voy a presentar aquí, es esta idea. Y para entender el presente me hago una serie de preguntas, ¿no? La primera es ¿por qué se golpea en algunos casos, ¿verdad? Y en algunos otros se maltrata en la actualidad a los maestros? Una pregunta. ¿Por qué nuestros jóvenes tienen dificultades para leer y comprender un texto? ¿Por qué no hablan una segunda lengua, por ejemplo? ¿Por qué se priman los contactos personales, que siempre hemos llamado enchufes, en lugar de los méritos a la hora de buscar un trabajo? Cuando se habla de meritocracia se parte de una idea previa, y es que hay, previamente a esa meritocracia hay una igualdad de oportunidades, ¿no? Si no, la meritocracia es esencialmente muy injusta, pero cuando se ha alcanzado un cierto nivel de igualdad de oportunidades, el que los que mejor y más saben tengan puestos de dirección, por ejemplo, y se pueda establecer como norma que el mérito es lo que prima, me parece que es un avance civilizatorio. Después, una cosa que también casi que me obsesiona, y es por qué no hay ningún investigador español que haya sido premio Nobel en física o en química. Esto teniendo siempre presente que no hay que sacralizar lo del premio Nobel, porque todos sabemos que los premios Nobel a lo largo de su historia siempre han estado mediatizados por la ideología de la Academia Sueca, y hay montones de ejemplos de investigadores a los cuales no se le ha dado el premio Nobel, por ejemplo en física, por poner un caso a Pontecorvo, ¿no? Sencillamente porque Pontecorvo era un italiano que se fue a la Unión Soviética, él era comunista y trabajó en la Unión Soviética hasta que murió, hizo aportaciones de primerísimo nivel, pero nunca fue candidato al premio Nobel. Muchos de los que trabajaron con él o de los que trabajaron fuera de la Unión Soviética en líneas semejantes sí lo consiguieron, pero él no. Partiendo de esa idea, de todas maneras, me parece que es algo a preguntarse por qué no ha habido ningún investigador en los años que lleva dándose el premio Nobel que ni en el campo de la física ni en el campo de la química hayan optado, ni siquiera optado a ese premio. También es muy conocido el caso de Pérez Galdós, del cual hablaré después. Pérez Galdós fue candidato al Premio Nobel de Literatura en 1912 y en este caso la jerarquía de la Iglesia Católica organizó una campaña de tal magnitud que la Academia Sueca no se atrevió a concederle el Premio Nobel a Benito Pérez Galdós. De manera que esto lo planteo simplemente como una pregunta para poner en cuestión el nivel histórico actual de nuestra investigación científica, ¿no? Más que nada. Y también me pregunto por qué hay tanto fracaso escolar en nuestros estudiantes. Y estas son las preguntas base sobre las cuales he pretendido trabajar, ¿no? De manera que buscando esta idea de que la clave del presente está en el pasado, pues habrá que también preguntarse por qué seguimos teniendo una tasa de paro tan elevada. ¿Por qué la tasa de precariedad laboral en nuestro país es tan elevada? ¿Por qué somos el país europeo con el nivel de corrupción más alto, de los más altos, ¿no? Porque aquí siempre hay alguien que te mejora? ¿Por qué nuestra política fiscal es tan regresiva? Esto es una constante histórica. ¿Por qué nuestra política impositiva es tan regresiva, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué somos el país europeo o de los países, si no el que más, con más desigualdades sociales? Yo entiendo que para al menos atisbar alguna respuesta a esas preguntas,
Dicen los historiadores siempre que para entender los procesos históricos hay que poner distancia, ¿no? El espacio lo marca la geografía física y el tiempo lo marca la historia. Y para entender el momento presente hay que irse por lo menos un siglo antes. Entonces me parece que para entender nuestro presente hay que irse a uno de esos momentos en los cuales la crisis fue tan profunda, no solo fue una crisis política, que esas tradicionalmente hemos tenido muchas, sino también una crisis casi de civilización, una crisis global, una crisis total, ¿no? Ese momento en el que se da esa crisis profunda es lo que se conoce como la crisis del 98. La crisis del 98 genera lo que se conoce siempre como la generación del 98. Todo el mundo entiende que la generación del 98 son filósofos, literatos, ¿no?, pensadores. Pero en realidad la generación del 98 también generó muchos científicos. Que ese aspecto no lo voy a poder tratar hoy, pero la generación del 98 también tuvo un efecto en cuanto a la generación de ciencia y técnica en nuestro país. Para que nos situemos y podamos entender algo, digo, aquí en principio tenemos la crisis del 98 es consecuencia inmediata de una derrota militar. Una derrota militar frente a los Estados Unidos, y en el Parlamento, en las Cortes, llega a haber diputados que reconocen, y así está recogido en los libros de actas de sesiones, que la derrota ante los Estados Unidos es esencialmente por nuestro subdesarrollo científico y técnico. Tengan ustedes presentes que la armada que estaba defendiendo supuestamente, ¿no?, Santiago de Cuba era una armada donde los barcos eran de madera, el único acorazado que había de acero no tenía montado todavía los cañones, y cuando intentó huir, como el carbón que llevaba era carbón español que da un rendimiento muy inferior al carbón inglés, pues los norteamericanos alcanzaron el acorazado y lo hundieron con bastante facilidad, ¿no? De manera que ese fenómeno determina el fin de un modelo económico, el fin de un modelo económico colonial, que se había remontado siglos antes. Tengan ustedes en cuenta, a mí me parece que es un elemento básico para entender nuestro pasado, que solo de la mina de plata de Potosí, en Bolivia, se llegaban a sacar 250 toneladas de plata al año. Que durante el siglo XVII y XVIII, casi el 70% de las monedas que había circulando por Europa eran de plata de Potosí. De manera que ese modelo económico que se basaba esencialmente en explotar recursos naturales en los países que eran colonias de la metrópoli, eso ya acabó a principios del siglo XIX, pero termina completamente a finales de ese siglo, ¿no? De manera que eso también tiene implicaciones en el modelo económico. El modelo económico se une. Para que nos hagamos una idea de la crisis, del alcance de la crisis, la deuda pública en ese momento era el 124% del PIB, en 1902. El 124% del PIB. Ahora estamos rondando el 100%. Entonces era el 124% del PIB. Esta crisis conmociona no solo a la oligarquía, es decir, no solo a la minoría que había conducido el modelo económico, que había implementado el modelo político, sino que conmociona a toda la sociedad. Y en ese movimiento se llega a la conclusión de que es necesario la regeneración. Esa es una idea defendida por Unamuno, defendida por Joaquín Costa y defendida realmente por todo el mundo, porque todo el mundo a partir de ahí planteaba la necesidad de una regeneración. Una regeneración que tenía como punto básico la ciencia, la tecnología y la educación. No es casualidad que en ese momento se creara por primera vez, en 1900, por primera vez se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Y curiosamente lo crea el Partido Conservador, cuando el Partido Conservador era liderado por Antonio Maura. Pero eso también es resultado de la crisis del 98.
había que crear un ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, porque hasta entonces la educación estaba dentro del Ministerio de Fomento. Y como aquí les pongo, eso provoca que se cree ese ministerio porque en ese momento se calcula que el 70% de la población española era analfabeta. Si eso se traslada a datos de Granada, el porcentaje es superior, es como un 75%, y si se discrimina entre hombres y mujeres, la diferencia era también muy significativa. Había casi 10 puntos de diferencia entre los analfabetos de sexo masculino y de sexo femenino, mucho más en el sexo femenino, ¿no? De forma que la ciencia y la técnica en España se caracteriza y está determinada por el modelo económico colonial. Hasta el punto de que, fíjense ustedes, nunca hemos tenido químicos, en ese momento no había químicos, pero sí había farmacéuticos, no había físicos, pero sí había ingenieros, no había matemáticos, pero sí había ingenieros, y las facultades de ciencias, por ejemplo, eran meras academias para preparar el ingreso en algunas escuelas de ingenieros. Es decir, nuestra historia científica está muy condicionada por el modelo económico colonial, y el modelo económico colonial que necesitaba, porque hay que ser funcional al sistema. El sistema educativo tiene que ser funcional al sistema productivo, ¿no? Entonces, el sistema económico colonial lo que requería eran eran ingenieros. Háganse simplemente una pregunta: ¿dónde todavía seguimos siendo buenos? ¿Dónde todavía seguimos siendo competentes y, por lo tanto, competitivos? Haciendo barcos. ¿Por qué? Pues porque hay una tradición en la ingeniería naval. En ese modelo lo que hacían falta eran barcos, y esos barcos tenían que ser buenos, tenían que ser resistentes, ¿no? Acuérdense del Victoria, que era el barco más grande construido en esa época, en ese momento, ¿no? Y sin embargo, en todo ese mecanismo había una excepción, y esa excepción era la Facultad de Medicina. Sí eran necesarios médicos, el sistema necesitaba médicos, las facultades de medicina sí tenían estudiantes y funcionaban razonablemente bien. Hay otra idea que hay que plantearse para entender por qué al principio del siglo XX en España el 70% de la población, y ya digo, si hacemos referencia a las mujeres mucho más, ¿no?, del 70%, ¿por qué el 70% de la población era analfabeta? Eso es lo que voy a intentar ilustrar con algunos datos, y ustedes sacan las consecuencias, las conclusiones, ¿no? Pero hay un hecho probado, que además todo el mundo lo reconoce, y es que en la historia de España, la nobleza, el clero y los militares siempre han estado exentos de carga fiscal. Esto fue así hasta 1926, en que don José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, ministro del Directorio Civil, presidido por el general Primo de Rivera, fija por primera vez la necesidad de hacer una reforma fiscal. Y la reforma fiscal que intentó José Calvo Sotelo hacer se basaba en dos elementos. Uno, los impuestos tienen que ser progresivos, es decir, el que más gana tiene que pagar más. Y segundo, los terratenientes tienen que informar al Estado en un plazo de 2 meses de cuáles son sus propiedades y cuáles son los beneficios que extraen de sus propiedades agrarias. La respuesta que la oligarquía dio a ese intento de José Calvo Sotelo de reforma fiscal fue catalogarlo de bolchevique. Lo catalogaron de bolchevique e hicieron todo lo posible para que esa reforma fiscal no se hiciera. De hecho, las cédulas fiscales que se intentaron hacer en ese momento fueron sistemáticamente boicoteadas por todos los grandes terratenientes. Ustedes pueden ir al Archivo Histórico de Granada, encontrarse con el catálogo de cédulas personales y verán cómo todos los nobles de Granada entregaron la ficha en blanco. Por lo tanto, hay un problema de base. Para tener un sistema educativo eficaz hay que invertir. Para invertir hay que pagar impuestos. Pero claro, si una parte sustancial
no los pagan, y en la España del principio del siglo XX, finales del XIX, la nobleza, el clero y los militares eran una parte sustancial de la población, pues tenemos un problema de base, y es que aunque queramos educar, no tenemos con qué, porque no tenemos fondos para educar. Ahora voy a intentar, para que veamos, entendamos por qué en 1800, 1900 había un porcentaje del 70% de analfabetos. Ahora voy a intentar, para que veamos muy rápidamente cómo fue la evolución de la educación, pues desde la Alta Edad Media hasta casi la Edad Contemporánea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los estatutos del Colegio de los Españoles de Bolonia, estamos hablando del siglo XV, la mujer era considerada arma del diablo y fuente de pecado. Evidentemente las mujeres no podían entrar en el colegio de Bolonia, ¿no? En el siglo XVI, a través de la directriz básica de Felipe II, se entiende, estamos hablando de uno de los momentos de la historia de la humanidad claves, porque es cuando se produce el movimiento de Lutero en contra del papado, en contra del Papa de Roma, que esencialmente lo que va a generar es la autoridad nacional frente a la autoridad del Vaticano, y va a tener un efecto inmediato en el desarrollo, nacimiento y desarrollo del capitalismo. Pues bien, en ese primer proceso revolucionario, que lógicamente en ese siglo tenía que tener unas conexiones y una raíz religiosa, Felipe II entiende que hay una identidad total entre ortodoxia católica y solidez española. Se identifica español con católico. Se potencia, esto no es solo propio de la historia de España, la Inquisición está presente en la historia de Europa. Se establece como mecanismo de supervivencia la autocensura, y se establece en toda la sociedad pensante del momento el miedo a la novedad y el progreso, porque la novedad y el progreso te podía crear serios problemas en cuanto a la Inquisición. Y se establece lo que se llamaba el Estatuto de Limpieza de Sangre, que en realidad era una herramienta de exclusión social. De manera que lo de los cristianos viejos, católicos viejos, todo esto era simplemente una manera de eliminar, ¿no?, competencia, que además es otra de las constantes, es el miedo atroz de la oligarquía española siempre a competir, ¿no? Y por tanto, cualquier libro editado necesitaba pasar por el Consejo de Castilla, que era el que establecía el juez, ¿no?, juez de imprenta. En 1559 se produce uno de los hechos que más han determinado el futuro educativo, científico y técnico de nuestras generaciones y anteriores. Y es lo que se conoce como la pragmática de Aranjuez. Y fíjense, les voy a poner aquí, pongo esto siempre porque es muy curioso. Felipe II hace la pragmática de Aranjuez como rey de la corona de Castilla. Como rey de la corona de Castilla. Este es uno de los temas sobre los mitos de la unidad, ¿no? Este es uno de los temas que me gustaría en algún otro momento discutir. Pero en realidad Felipe II firma esos decretos y esas pragmáticas como y en nombre de la corona de Castilla. Y prohíbe a sus súbditos estudiar en las universidades extranjeras, exceptuando solo a las de la corona de Aragón, las portuguesas de Coimbra, y un número muy reducido de italianas, Bolonia, Roma y Nápoles. Nápoles porque era parte del reino de la corona de Aragón, ¿no? De tal forma que estamos en un momento de reforma contra reforma. Y Felipe II lo que reafirma es la contrarreforma. Y a partir de ahí que establece que nadie puede salir, no vaya a ser que se contamine. Esto es mediados del siglo XVI. Hasta principios del siglo XX, prácticamente esto se mantuvo como una práctica. Por eso no salía nadie, y nuestros científicos no salían nunca prácticamente al extranjero. Son contadísimos los que salían en el siglo XIX. Es el miedo a lo extranjero. Lo que se planteaba esencialmente era que ninguno de nuestros súbditos y naturales, eclesiásticos y seculares, frailes y clérigos, ni otro alguno no pueda ni salir de estos reinos a estudiar, ni enseñar ni aprender, ni a estar ni residir en universidades de estudio ni colegios fuera de estos reinos.
es el aislamiento absoluto para no contaminarse de las ideas de Lutero, ¿no? El siglo XVII es el siglo de la decadencia. Es un siglo en el que la decadencia es ya evidente y las causas de esa decadencia los historiadores, todo esto sé que es muy esquemático, pero no puedo desarrollarlo más. La causa de la decadencia se achaca a una financiación escasa, al derroche de la corte, a los niveles de corrupción, a la crisis demográfica, puesto que se expulsa a los moriscos y encima hay una epidemia de peste que fue mortal, y al papel que en todo esto jugó la Inquisición. Pero decíamos, a finales del 19 el 70% eran analfabetos. Y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué a finales del siglo XIX, principios del XX, el 70% eran analfabetos? Pues fíjense ustedes lo que se decidió en el siglo XVII. Pedro de Valencia era un asesor del rey correspondiente de esa época y viene a decir que ni los comerciantes, ni los campesinos, ni los zapateros, ni los herreros, ni los albañiles deben de estudiar, porque si se ponen a estudiar, siendo estudiantes aprenden poco, pero se hacen delicados y presuntuosos. Consecuentemente permanecen sin oficio y acaban en sacristanes o escribientes. ¿Qué es lo que deciden? Al siguiente, lo que deciden es cerrar las escuelas. Y el número total de escuelas que dejaron en todo el reino fueron 70. Prácticamente solo había escuelas en las capitales de provincia. Ese hueco, ese vacío, ¿quién intentó rellenarlo? Los jesuitas. Los jesuitas en ese momento intentaron rellenar ese vacío que dejaba el Estado, que dejaba el reino, ¿no? En el momento en que cerraban, así por orden, cerraban todas las escuelas, que se llamaban escuelas de gramática. En ese momento cambiamos de dinastía, pasamos de los Austrias a los Borbones, y desde ese punto de vista la llegada de los Borbones supuso una novedad esencial, y es que se estimuló la ciencia, se estimularon las academias, se estimuló el conocimiento, en lo que se conocía como el despotismo ilustrado. Pero este despotismo ilustrado estaba pensado y planteado de la siguiente manera: al bienestar general se llega más eficazmente si cada cual se dedica a cultivar aquello para lo cual está destinado. O sea, no vayamos a mezclarnos, ¿no? Sino que cada uno se dedique a lo suyo, a lo que sabe. En ese periodo, especialmente durante el reinado de Carlos III, que no era esencialmente distinto del resto de la dinastía de los Borbones, pero sí tenía una singularidad, y es que estaba rodeado de muy buenos asesores, ¿no? Y esos asesores le recomendaron que para dinamizar el comercio, para dinamizar la industria, para recuperar posiciones y salir de la decadencia, pues creara lo que se llamó la Sociedad Económica de Amigos del País. La Sociedad Económica de Amigos del País, que la primera que se creó fue la de Vascongadas, concretamente la guipuzcoana, ¿no? Y en Granada la Sociedad de Amigos Económicos del País tuvo un papel esencial en uno de los hechos más revolucionarios que han pasado en nuestra historia, que fue la revolución de la remolacha. La Vega de Granada estaba en una situación de decadencia casi absoluta, a pesar de tener muy buenas tierras, a pesar de tener muy buena agua de riego, pero no había productos que se pudieran rentabilizar convenientemente. Y fue una iniciativa de la Sociedad Económica de Amigos del País que dos de sus miembros, uno catedrático de medicina y el otro farmacéutico, plantearon la necesidad de hacer un estudio y un concurso público para mejorar los cultivos de la Vega. ¿Qué hicieron? Probaron ellos en sus tierras la remolacha, vieron que los rendimientos estaban dentro del 10-11%, que era más o menos lo que se obtenía en Francia y en Alemania, y repartieron gratuitamente semillas. Eso
cambia radicalmente, en 20 años la economía de Granada cambia radicalmente, y a partir de ahí se produce un momento de esplendor económico que fue muy, muy significativo. Esos dos pioneros fueron Juan Creus y Mansó, que era catedrático de medicina de patología quirúrgica, era natural de Guadalajara, y Juan López Rubio Pérez, que era farmacéutico y era de un pueblo de Huelva. A partir de aquí, desde 1884 hasta 1904, la burguesía granadina apuesta por el azúcar y se produce una auténtica revolución industrial, que en esos 20 años cambió radicalmente la ciudad. La cambió tanto que tenían tanto capital acumulado que decidieron hacer la Gran Vía, y para construir la Gran Vía pues derribaron gran parte del patrimonio histórico de la ciudad. Pero es un hecho, eso cambió radicalmente. Otro hito dentro de la historia de la enseñanza, otro hito del intento de recuperar el tiempo perdido, ¿no?, fue la Constitución de 1812. La Constitución liberal que, como ustedes saben, fue rápidamente, en cuanto que Fernando VII regresó de Francia, duró poquísimo tiempo, ¿no? Pero la Constitución supuso un avance significativo, porque entre otras cosas comprometía, y se comprometía, en contra de la decisión que se habían tomado 2 siglos antes, a reponer todas las escuelas de gramática que 2 siglos antes se habían eliminado. Y eso era un punto de esperanza, en la medida en que, si eso se llevaba a buen puerto, pues se podría recuperar parte del tiempo perdido. Y a partir de ahí se estableció una ley, una constitución, que estaba dentro de las coordenadas del pensamiento liberal de la época, pero que ciertamente intentaba recuperar el tiempo perdido por las dinastías anteriores, ¿no? Y sobre todo se intentó dar libertad de prensa, libertad de escritura, se quitaron controles a la hora de editar libros. Esto se pensaba como algo positivo, ¿no? Pero ustedes saben que la Constitución de 1812 duró muy poco, no se aplicó y rápidamente se volvió de nuevo al absolutismo, ¿no? Un momento de esplendor, otro punto de inflexión, tal vez fue lo que se conoce como el Plan Moyano, una ley de instrucción pública en 1857, que sobre todo intentaba centralizar la enseñanza a nivel estatal. Se establecía como obligatoria la enseñanza primaria y se creaban facultades. Se creaban la de Derecho, Filosofía, Ciencias, Medicina y Farmacia, que han sido las 5 facultades clásicas, ¿no?, que han tenido las universidades españolas, y también se creaba la de Teología, aunque la de Teología se sacó en 1868. Todos esos intentos siempre chocaban con los elementos más reaccionarios de la oligarquía española. Y aquí tienen ustedes la expresión del pensamiento de dos personajes claves e influyentes en la corte, parte de la oligarquía económica del momento, en que Juan Donoso Cortés afirma que la razón sigue al error a donde quiera que va. Es el pensamiento antirracionalista por encima de todo. Pero es todavía más significativo la frase de Juan Bravo Murillo, que dice: España no necesita hombres que supiesen, sino bueyes que trabajen. Seguramente por el sentido de esta frase es por lo que tiene Bravo Murillo una de las calles principales de Madrid, ¿no? En Granada tenemos la triste historia, triste reconocimiento de tener el que probablemente fue el último auto de fe. Que estamos ya hablando del siglo XIX, estamos ya hablando del curso 1872-73. En este curso, un profesor del Instituto General y Técnico, Rafael García Álvarez, que estaba influenciado por la idea de la institución libre de enseñanza, en el discurso inaugural del instituto. Tengan en cuenta que los institutos siempre han sido los que han generado a las élites dirigentes. Las élites dirigentes no se generan en la universidad, se generan en los institutos, en la educación secundaria. Esto se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? De manera que Rafael García Álvarez intentó, en el discurso de inauguración del
curso del bachiller 72-73, hablar de la teoría transformista de Darwin. Cuando el arzobispo Bienvenido Monzón Martín, que es conocido en la historiografía como el último Torquemada, tiene conocimiento del discurso de este profesor de biología, establece una serie de medidas, entre las cuales es hacer un auto de fe en la Plaza de Rambla, quemar todas las copias del discurso y pedir que el profesor se retractara públicamente de sus ideas transformistas. Y fíjense ustedes lo que decía el arzobispo. Decía: ¿puede ser rebajado por semejantes teorías a ser un innoble y asqueroso mono perfeccionado? La expulsión fue inmediata, la excomunión también, y la quema de todos los libros y copias del discurso de este profesor. Le insisto, estamos hablando de 1872, no estamos hablando de 1502, sino de 1872. En ese periodo hay una serie, un grupo de catedráticos, por cierto, muchos de ellos formados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, que deciden, en base a las condiciones que le imponía el gobierno, el ministro correspondiente, ¿no?, deciden salir de la universidad. Se van de la universidad, abandonan sus cátedras, y seguramente el más conocido es Francisco Jiménez de los Ríos, que está aquí. Él era de Ronda, Gumersindo de Azcárate era de León, y Nicolás Salmerón era de Alhama la Seca, de Almería, ¿no? Algunos de ellos, insisto, Ginés y Salmerón, estudiaron Derecho en la Universidad de Granada. Ellos deciden que la Universidad Española le exige una ortodoxia ideológica, moral, que es incompatible con su pensamiento. Y a partir de ahí se van. Y crean una institución privada. Fíjense que el acta de constitución de la Institución Libre de Enseñanza es un acta notarial, y lo que ellos crean es una sociedad anónima. Esto es interesante. Ellos crean una sociedad anónima que tenía por objeto la renovación educativa, cultural y social mediante una red de centros educativos privados. Es decir, es el intento de esta fracción de la pequeña burguesía, que tenía un nivel de ilustración alto, de romper con el pensamiento más reaccionario, con esa tendencia antirracionalista, y al menos educar a las capas de la pequeña y burguesía pequeña, ¿no? Es un intento desde la pequeña burguesía de dar ilustración a esa fracción de clase. De tal manera que lo que se conoce como la ILE, que es la Institución Libre de Enseñanza, estuvo funcionando desde 1876 hasta 1939, y fundamentalmente lo que hizo fue romper con la pragmática de Aranjuez de Felipe II en 1559. Es decir, hay que salir, hay que aprender fuera, hay que interaccionar, hay que traer profesores de fuera, y hay que interaccionar, sobre todo, claro, por distancia, ¿no?, con las universidades europeas. Esto es lo que hace la ILE durante el tiempo que existió. De tal manera que lo que plantea era fundamentalmente una renovación en todos los aspectos. Y durante este periodo histórico hay un dilema. Hay quienes piensan que la revolución social, ya que no ha sido posible la política, la revolución social es posible, y hay un pensamiento que está latente desde que Maura crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. La revolución, decía Maura, hay que hacerla desde arriba, porque si no la hacemos los que estamos arriba, la van a hacer los que están abajo. Y todos esos intentos de renovación, de modernización, iban siguiendo esta idea. Se constataba que en un país con las desigualdades sociales tan brutales, con el hambre periódica que se pasaba,
la revolución antes o después, y después, claro está, de 1917, con más razón, ¿no? Porque 1917, como dice el profesor Fontana, decía, ¿no?, es un año que ilumina la historia de la humanidad. Se demuestra por primera vez que es posible un gobierno que organiza, que sirve, que funciona y que es de los trabajadores, y permanentemente en España, antes les decía que Calvo Sotelo, pobre, fue acusado de bolchevique. Esta es una idea que permanentemente se plantea, el miedo, ¿no?, al bolchevique, el miedo a la revolución. Por tanto, antes de que la hagan los de abajo, hagámosla los que estamos arriba. El institucionalismo fue un fenómeno que impregnó grandes capas de la sociedad y que tuvo una serie de iniciativas muy positivas a la hora de aumentar el nivel de educación, fundamentalmente de las capas urbanas, de lo que hoy llamaríamos las clases medias, ¿no? Pero también los sindicatos, las organizaciones obreras, fundamentalmente sus reivindicaciones en todo este periodo eran siempre dos: descanso, por ejemplo, descanso dominical. Eso fue algo que se tardó mucho tiempo en conseguir, que hubiera descanso dominical. Y la segunda cosa que reivindicaban siempre era instrucción. Descanso e instrucción. De tal manera que las organizaciones obreras, en Granada se llamaba La Obra, la que se creó a finales del siglo XIX y parte del siglo XX, se llamaba La Obra, curiosamente. Lo que planteaba y lo que exigía era esto: daban la Sociedad de Amigos del País, organizaba clases en sus locales, fundamentalmente dirigidos hacia las mujeres. Pero los sindicatos obreros, y en este caso también es muy de destacar los sindicatos de tendencia y de origen libertario, desde el primer momento tuvieron claro que para que la clase obrera pudiera liberarse, antes tenía que liberarse de la ignorancia. Y hay un personaje, en este sentido clave, que es Francesc Ferrer i Guàrdia, que era pedagogo y que desarrolla, fundamentalmente en Barcelona, un proyecto que se conoce como el proyecto de la escuela moderna. Esa escuela se basaba en el positivismo científico en el campo educativo, en la coeducación, en la higiene y en la educación racional y científica. Fue acusado de ser el instigador de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, aunque él ya llevaba años viviendo en Londres, pero fue acusado y fusilado después de un consejo de guerra. Cuando lo estaban fusilando, él gritó: "¡Viva la escuela moderna!". Esta es una foto de Montjuïc, donde estaba el juicio, y esa fue la exclamación que soltó Ferrer i Guàrdia. En la historia de España, en la historia de la ciencia, en la historia de la educación, hay un personaje que resulta paradigmático. Ese personaje es don Santiago Ramón y Cajal. Don Santiago Ramón y Cajal es el único español cuya investigación haya sido hecha en España, que es Premio Nobel de Medicina. Y ahora les planteo una pregunta. Él era de Petilla de Aragón. ¿De qué comunidad autónoma es Petilla de Aragón? ¿Eh? No, él estaba muy orgulloso de ser aragonés. Petilla de Aragón es de Navarra. Pues sí, es un enclave dentro de... Es una cosa muy pequeñita, ¿no? Son dos pueblos, que aunque están dentro del espacio que llamamos Aragón, en realidad administrativamente pertenecen a Navarra. Es como el condado de Treviño, el condado de Treviño es bastante más grande que esto, ¿no?, que está en Álava, pero realmente pertenece a Burgos, ¿no? Pues esto es un enclave de esas cosas que la Edad Media y la historia nos dejan, ¿no? Y además se llama Petilla de Aragón, o sea, tiene todavía más tema, ¿no? Porque se llama Petilla de Aragón, pero en realidad es de Navarra. Bien, pues Santiago Ramón y Cajal lo que demuestra es que ese elemento que había permanentemente en el pensamiento, diría que casi mundial, lo que se llamaba la polémica de la ciencia española. Fíjense ustedes,
si tiene sentido la pregunta que le hacía al principio, ¿por qué ningún español ha sido premio Nobel de Física y de Química? Es que se teorizó durante décadas, casi diría que siglos, que los españoles estábamos incapacitados genéticamente para la ciencia. Y eso se escribió, se teorizó, se discutió y se llamaba así, la polémica de la ciencia española, ¿no? Claro, Santiago Ramón y Cajal lo que demostró con su ingenio y con su capacidad de trabajo es que eso no era así, que no era un problema genético, era un problema histórico, ¿no? De tal manera que, gracias a don Santiago Ramón y Cajal, se crea la Junta para Ampliación de Estudios, que lo que hace es, siglos después, eliminar los efectos negativos de la pragmática de Aranjuez de Felipe II. Pero eso era ya 1904, 1907. De tal forma que en 1926 la Junta para Ampliación de Estudios hace balance de sus veintitantos años de existencia y fíjense lo que dice: en otro cuarto de siglo España podrá estar plenamente incorporada a la cultura de la Europa occidental, pero para ello hace falta lo siguiente. Primero, que haya paz religiosa mediante el mutuo respeto y la igualdad ante la ley. Segundo, que haya un contacto incesante con el extranjero y que se establezca un sistema de reformas parciales mediante ensayo. Tercera consecuencia, todavía no la hemos aprendido, ¿eh? La tercera consecuencia, recomendación, no la hemos aprendido. Pero en los años 20 hay cambios, ya era imposible obstinarse a negarse a los avances que se producían en el mundo y que inexorablemente tenían que producirse en nuestro país. Y pongo este ejemplo. Esto es 1926. Y aquí represento a dos investigadoras. Catherine Blodgett, que nació en 1898 en un pueblecito cerca de Nueva York. Felisa Martín Bravo, que nació en San Sebastián en 1898. Catherine Blodgett murió en el pueblo donde nació en 1979. Felisa Martín Bravo murió en 1979. Catherine Blodgett fue la primera doctora en física por la Universidad de Cambridge, en el Cavendish Laboratory. Y Felisa Martín Bravo fue la primera doctora en física por la Universidad Central de Madrid. Nacieron el mismo año, murieron el mismo año y fueron doctoras el mismo año. Catherine Blodgett trabajaba para la General Electric y, entre otras muchas patentes, desarrolló los vidrios que ahora usamos para protegernos de la luz solar, entre otras muchas patentes. Felisa Martín Bravo fue meteoróloga. Cuando se creó el cuerpo de meteorología, eso impulsó en España los estudios de física, porque ya por fin los físicos tenían un trabajo que hacer aparte de la enseñanza. De tal manera que a mediados de los años 20 estábamos en un punto en el que, a pesar de haber empezado el maratón muchos siglos después de lo que lo empezaron otros países, parecía que ya por fin éramos un país moderno, con un sistema educativo medianamente eficaz, con un sistema de ciencia y tecnología que daba ya sus frutos. Esto es un ejemplo, Felisa Martín Bravo. Hasta el punto de que premios Nobel nosotros no teníamos ninguno, pero venían a visitarnos. Esto, como ustedes saben, fíjense, esta foto está tirada ¿dónde? En el Jardín Botánico. Esta foto está tirada en el Jardín Botánico, cuando allí estaba la Facultad de Ciencias. De manera que este señor que hay aquí es Peter Zeeman. Peter Zeeman fue premio Nobel de Física. Y venía a Granada y iba al observatorio de Cartuja, ese que lamentablemente han arrasado. Iba al observatorio de Cartuja, por cierto, una institución creada por los jesuitas. El padre Doué fue un observador
de astrofísicos fantásticos. Y él venía a Granada a recoger datos que se obtenían en el observatorio de Cartuja. Esto en 1928, se cumplían 25 años de la creación de la Sociedad Española de Física y de Química, y él, aprovechando eso, vino a Granada. Y está aquí acompañado por su esposa y por 3 profesores de la Facultad de Ciencias. El decano, matemático, profesor Tercedor, el señor Gonzalo Gallas, químico orgánico, y el profesor Jesús John Liberó, que después fue alcalde de esta ciudad, que también era químico. Y venían porque querían conocer Granada y porque querían conocer de forma directa el proceso mediante el cual en España se había proclamado la Segunda República. Esta es Madame Curie, esta es su hija, y esto está claro lo que es, aunque aquí tienen un templete, ¿no?, que no era original y que afortunadamente se lo quitaron, ¿no? Pero esta es Madame Curie. Madame Curie viene en abril del 31 a Granada, y viene todas las cosas para conocer la ciudad, pero también para interaccionar puntos de vista, para hablar con sus colegas. De hecho, estuvo en la Facultad de Ciencias, ¿no? A mediados de los años 20 estábamos casi ya a punto de homologarnos con el resto de los países europeos. Todos sabemos lo que pasó, el golpe que se dio en el 36, aquí en Granada el 20 de julio, y sabemos la reacción. Otra vez nos llevaron a la noche más triste, ¿no? De manera que todo ese sistema se vino abajo, todo ese sistema fue destruido. Las fuentes que he consultado, yo les recomiendo este artículo, que además lo pueden sacar libremente entrando en la Academia de Ciencias de Granada. Gran parte de la información que aquí está contenida en este trabajo del profesor Bernardo García Olmedo, que fue, tengo que decirlo, fue profesor de electrónica, creo recordar, y está disponible. Es un magnífico trabajo sobre la historia de la Universidad Española. Y hay que acabar, siempre hay que acabar con el sentido de lo que es el optimismo histórico, ¿no? Ese optimismo histórico yo creo que se refleja muy bien en esta frase de Antonio Machado. Es el momento de hacerlo porque ayer no lo hicimos y porque mañana será tarde. Esto lo decía don Antonio Machado. Y como siempre acabo con la misma pregunta: ¿quién es? Federico García Lorca, en el laboratorio de la residencia de estudiantes, de manera que sí, efectivamente es Federico. Y para terminar, me gustaría comentarles algunos, porque yo soy de la vieja usanza y yo necesito tener libros, notarlos, sentirlos, ¿no? Le he traído algunos libros que pueden tener curiosidad en conocer. Esta es lo que se conocía como la cartilla escolar antifascista. Con esta cartilla, que fue hecha en 1937, durante la guerra se escolarizaron, se alfabetizaron 300.000 soldados. 300.000 soldados. Si tienen curiosidad en verla, en contenidos, ahí se da. Este era el libro que leían los niños de la República. Eso que muchos historiadores, algunos de ellos llaman la anomalía histórica, porque la República Española fue la anomalía histórica, ¿no? Este era el libro que leían los niños. Este era un libro hecho por un maestro, creo recordar que catalán, y este era el libro de lectura donde pues los niños leían y conocían la historia de su país, ¿no? Este libro se lo recomiendo a todo el que tenga interés en entender por qué hoy vivimos lo que vivimos, la situación en la que estamos. Es un libro que se llama La Granada Insurgencia.
y cubre 25 años, desde 1898 a 1923. De manera que, leyendo este libro, que es un libro que sale de una tesis doctoral leída hace unos años en la Facultad de Política de la Universidad de Granada, uno entiende bastante por qué cuando los derechos no se defienden, se terminan perdiendo. Y este es un libro también muy curioso. Este es un libro, este lo van a encontrar porque esto está editado por la editorial de Cuadernos para el Diálogo, que es una cosa que hace muchos años, pero es muy curioso porque es una colección de artículos de viajeros románticos que estuvieron en España pues a principios del siglo XX, y entonces ellos relatan, escriben y publican en sus medios, en sus periódicos, las impresiones que les causaba la situación. Y una de las cosas reincidentes, ¿no?, en las que insiste es en el profundo analfabetismo que existía en la población española. Yo sí les puedo dar, como dato de mi tesis, yo he hecho un seguimiento del padrón de la ciudad, mi tesis es sobre la élite, donde una de las cosas que he estado mirando es quién sabía leer y escribir y quién no sabía leer y escribir, o quién sabía leer pero no sabía escribir, que también se daba, ¿no? Les puedo decir que el 100% de la élite del sexo masculino sabían leer y escribir, el 100% de sus señoras esposas sabían leer y escribir, pero el 85% de sus criadas no sabían ni leer ni escribir. Ese es nuestro pasado.